Imagina que el presidente de tu país decide renunciar a su cargo, mientras las pandillas se apoderan del país y también de la población. Se desata una guerra donde está incluido el canibalismo también. Se suman muertes y el caos es un alboroto. Y en este iceberg conocerás un poco de su historia y del por qué llegó este país hasta ese punto. Antes de la llegada de los europeos, la que luego sería llamada Isla La Española, estaba habitada por dos etnias, los arahuacos, cuya rama local es conocida como los tainos, y los caribes. Estos últimos habían iniciado su ingreso a la isla poco tiempo después de la llegada de los occidentales y estaban desplazando a los tainos de sus posiciones en la sección occidental de la isla. Actualmente Haití, la gran mayoría de la población era de origen taino, reunida en los cacicazgos de Marlene y de Jaragua. Haití proclamó su independencia el 1 de enero de 1804, siendo el segundo país del continente americano en hacerlo y primero de América Latina. Haití es una república presidencialista, con un presidente elegido por sufragio universal por un mandato de 5 años. En 1957 fue elegido el presidente Francois Duvalier, conocido popularmente como Papá Doc, que gobernó dictatorialmente con ayuda militar y financiera de Estados Unidos, y que en 1964 se hizo proclamar presidente vitalicio. Su hijo, Jean-Claude Duvalier, le sucedió tras su muerte en 1971. En enero de 1986, una insurrección popular le obligó a exiliarse y el ejército se hizo con el control del poder mediante la formación de un Consejo Nacional de Gobierno. Tiempo después, tras la dimisión de Michel Martelly en febrero del 2016, se nombró José Lerme Pribert presidente interino. El empresario Jovenel Moïse asumió como nuevo presidente constitucional tras ganar las elecciones presidenciales del 2016. El 7 de julio del 2021, el presidente Jovenel Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada. Muchos de nosotros nos estamos preguntando qué está pasando en Haití. El presidente ha renunciado a su cargo, mientras las pandillas atemorizan a la población y sumen en un auténtico caos al pequeño país del Caribe. Haití está al borde del colapso. Las bandas armadas, la violencia y los saqueos han hecho que la vida cotidiana sea agotadora en esta nación de 11 millones de habitantes, azotada por la escasez de alimentos y medicinas. Por si fuera poco, la renuncia del primer ministerio, Ariel Henry, ha sumido aún más al país en el caos. Dimisión del primer ministerio. Ariel Henry, de 74 años, que trabajaba como neurocirujano, estaba en el cargo desde el asesinato, aún sin resolver, del presidente Jovenel Moïse en 2021. En medio de una creciente inestabilidad política, los líderes de la pandilla más poderosos del país han intensificado sus presiones para que renuncie. Haití se vio sumido en un estado de emergencia después de que las bandas armadas lideraran una fuga masiva de prisión y exigieran la renuncia de Henry, aprovechando una gira del presidente en el extranjero. Los criminales incendiaron una comisaría de policía cerca del aeropuerto, que obligó a suspender los vuelos. El principal puerto marítimo de Puerto Príncipe, la capital, también sufrió una acción vandálica. Miembros de pandillas irrumpieron en la terminal, saquearon contenedores, dañaron los aparatos de seguridad y obligaron al puerto a suspender sus operaciones. Los alimentos, el agua y los suministros médicos en la capital son escasos y los saqueos se han extendido a los supermercados y las pequeñas empresas. La violencia ha atrapado a muchos residentes en sus hogares y ha cerrado algunos hospitales públicos. Los controles de carreteras de las pandillas en todo el país han hecho casi imposible llegar a la capital por tierra, y la frontera del país con la República Dominicana está cerrada. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió un extraño video y afirmó que los grupos criminales de Haití deben ser aniquilados como hizo su gobierno en El Salvador.
En las redes sociales circula un video en el que se muestra a miembros de una banda de supuestos caníbales en Haití, comiéndose lo que parece ser una persona. La grabación fue compartida el domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para referirse a la crisis del país caribeño. Sin embargo, el video ya tiene varios años. Las imágenes de un supuesto caníbal haitiano, retomado por Bukele, no pertenece a la crisis de violencia que vive actualmente en Haití y circula en internet, al menos desde el año 2021. Fue compartido en YouTube, en el canal Atlanto TV, acumulando más de 500,000 de reproducciones. Las imágenes están siendo dadas de baja en X por todas las cuentas que replicaron la supuesta información. Actualmente, se desconoce el contexto real del video y desde su publicación, el video no fue desmentido ni confirmado por autoridades de Haití. Aquí hay imágenes inquietantes de la banda de caníbales haitianos comiendo partes del cuerpo de una de sus víctimas mientras cocinan el fuego. El líder de la banda caníbal de Haití se llama Barbecue y ahora es el hombre más poderoso de Haití, después de que su primer ministro, Ariel Henry, huyera. Denuncia la publicación compartida por el mandatario de El Salvador en su cuenta de X. Bukele citó el tuit con el siguiente texto: "Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años, pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas". Bukele se ofreció para arreglar la crisis de inseguridad y violencia en Haití, aunque no especificó cómo. Me llamo Mari, tengo 45 años y soy madre de 4 hijos. Vivo en Haití desde hace 6 años. Soy comerciante. Hago pequeños negocios en la calle de Puerto Príncipe para ganarme la vida y cuidar a mi familia. En mi zona, también controlada por una banda, nunca hemos tenido este tipo de situación, ni robos, ni violaciones, ni secuestros, ni incendios provocados, pero los miembros de otra banda vinieron a sembrar el caos en nuestro barrio para conquistar más territorio. El martes pasado vivimos un infierno con fuertes disparos que detonaron en la zona. Cuando se anunció la llegada de las bandas, todos los vecinos huyeron. Incapaz de resistirme, tuve que huir también de la ciudad. Estaría feliz de volver a casa y a la escuela. Me llamo Charlie y tengo 10 años. Vivo en Maritzán y soy la menor de una familia de 5 miembros. Mi madre, mi padre, mis 3 hermanos y mi hermana. Actualmente estoy en 4º grado en una escuela de Maritzán. El pasado jueves 3 de junio me vi obligada a huir de nuestra casa debido a la inseguridad que ha generado todo este caos. Desde el 1 de junio hemos oído disparos, se han incendiado casas, se han producido heridos y violaciones. El 3 de junio, unos bandidos armados empezaron a incendiar algunas casas del vecindario, e incluso se escucha mucho también sobre el canibalismo.